Gloria al Señor. Los adultos que salen, regresen lo más rápido posible. Miren, hermanos, no hemos puesto todavía las tazas de baños en los baños nuevos, porque queremos que se ponga el plafón y todo para que no se maltraten las tazas. Pero debido a la necesidad de algunos que no pueden subir las escaleras, ya implementamos una taza en el baño de los hombres, que ya tiene agua y ya tiene drenaje. Entonces, si alguien quiere entrar al baño que no pueda subir escaleras, como los hermanos Arnau o alguien discapacitado, puede pasar a ese baño, pero necesita a alguien que le haga vigilancia. O sea, no tienen puertas los baños, y como no tienen todavía mamparas, alguien tiene que estar afuera diciendo, hay alguien allí, ¿no? Pero ya pueden usar la taza que está hasta el fondo en el baño de los hombres. Gracias. Bien, bienvenidos hermanos. Me da mucho gusto saludarles y reitero mi saludo para la familia Cabañas. Qué Cabañas Me da mucho gusto, es un amigo de hace… ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Quiénes conocieron a Pedro Cabañas? Casi nadie. ¿Sí? Carlota, también Anita García Rojas, de este lado, nadie más. Un amigo de cuando trabajábamos los dos en Teléfonos de México y ya llovió. Dios me permitió ser su pastor en los momentos más difíciles también. Le doy gracias a Dios por haberme dado ese privilegio. Andreita, tú eres Andreita. Aquella chiquita que cargué y aquella chiquita, no cabe duda que ya estás viejita, Andrea. Andreita, ya nieta, imagínense, ya Pedro casando a una nieta. El martes tenemos boda y allí estaremos con el favor de Dios. Matthew, you're welcome, Matthew. Es un gusto tenerte por acá. Nos da gusto poder estar con ustedes el próximo martes. Liz, no cambias. Nosotros menos, Pedro. Nosotros estamos igualitos que hace, ¿cuántos años? 1971. Imagínense, hermanos. 1970. Mucho tiempo estuve predicándole a Pedro. Siempre me mandó a volar. Se reía de mí, me cotorreaba porque ese es su carácter. Y un día viene y me dice, ¿qué crees? Ya soy de los tuyos. Le dije, deja de bromear. Ya no empieces con tus cosas. No, es en serio. Contigo no hay nada serio, le dije. Y menos con eso, no bromees. Ya después me dijo, no, fíjate que fui a escuchar al coro de Fran González. Y yo ahí le entregué mi vida al Señor. Pedro, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Dice, sí, es verdad. Yo le entregué mi vida al Señor ahí. Yo no lo podía creer. Hubiera yo asegurado que cualquier otro de allí, menos él. Su esposa ya era creyente de tiempo atrás y estuvimos clamando a Dios por él y el Señor nos oyó. Nos dio tanto gusto de veras que el Señor. Y ahora están aquí. ¿Cuántos años tienen de casados, Peter? 46 años de casados. Ahí íbamos más o menos, pero ustedes se casaron un poquito antes que nosotros. Nosotros apenas vamos a cumplir 44 este año, si Dios permite. Qué gusto verlos otra vez. Sus hijos bien. Bueno, yo estoy esperando mi visa para irme a Canadá, que no me la acaban de entregar. A lo mejor no voy para allá. Bueno, no a Vancouver, ellos están en Vancouver y yo voy a Montreal. Sí se necesita, hija. Dijeron que no, pero es mucho dinero lo que recaban los canadienses y necesitan. Ahí está nuestra bandera, mira. La bandera canadiense por nuestro hermano. ¿Mande? Sí, desde luego, por nuestro hermano Pedro iba yo a decir. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Padre, de veras estamos agradecidos por tu misericordia, por el Espíritu Santo que has dejado en nuestras vidas, por tu palabra,
te damos muchas gracias por lo que en esta tarde tú vas a concedernos, en el nombre de Jesús. Amén. En el primer libro de la Biblia que todos conocemos, Génesis, que quiere decir inicio, principio, en el versículo 2 encontramos la primera referencia que el Señor nos da respecto al Espíritu Santo. La tierra estaba, dice aquí, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta es la primera referencia que se nos da desde el principio de la creación, ya se hace referencia del Espíritu Santo. Después nos dice ahí mismo que Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a hacer, plural. No era solamente Dios, ahí nos dice que el Espíritu Santo como Dios también estaba, y el Señor dijo, vamos a hacer al hombre. Obviamente desde entonces estaba Jesucristo allí, pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Otra referencia muy importante se encuentra en el libro del profeta Joel. Busquemos Joel, por favor, capítulo 2. Se encuentra después del libro del profeta Daniel. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 2. Dos 2700 años han pasado desde que se dio esta profecía aproximadamente. El Señor está hablando de la misericordia que va a tener para con su pueblo. Les dice, no tengan temor, ustedes van a tener alimento, ustedes son hijos de Sión, alégrense, gócense en Jehová nuestro Dios. Y en el versículo 28, para aumentar las bendiciones, dice el profeta Joel a su pueblo, y después de todo esto, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y van a estar profetizando sus hijos, también sus hijas, sus ancianos van a soñar sueños, sus jóvenes van a ver visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Voy a obrar prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que llame al Señor adentro podrá ser salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho del Señor, y entre los supervivientes estarán aquellos a los que el Señor llame en los postreros días. Personalmente creo que esos postreros días estamos viviéndolos ahora, sobre toda carne. ¿Por qué sobre toda carne? ¿Por qué específicamente dijo esto el profeta Joel? Pudo haber dicho, y será que en los postreros días derramaré mi espíritu, pero especificó sobre toda carne. Bueno, esta referencia que hace aquí Joel la hace porque en el Antiguo Testamento no vemos al Espíritu de Dios obrando en todos, sino ocasionalmente el Espíritu Santo se movía particularmente en algunos nada más. Lo vemos moviéndose de una manera poderosa en algunos hombres como Sansón, lo vemos moviéndose en David con ese arrojo cuando enfrentó a Goliat. Vemos al Espíritu Santo incluso en Saúl, cuando iba a ser rey, que Dios cambió su corazón y se puso a profetizar con los profetas, no siendo profeta él. Vemos entonces al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento moverse ocasionalmente en las personas. Si bien ahí estaba presente en toda ocasión, no fue en todos cuando el Espíritu Santo se movió. Podemos pasar al Nuevo Testamento viendo cómo esta profecía de Joel se pudo cumplir, pero antes
o junto con, podemos ir a la promesa que Jesucristo hiciera a sus discípulos precisamente sobre el Espíritu Santo. Qué importante fue que el Señor Jesús hablara del Espíritu Santo. Dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15. Esperemos que esté en la pantalla para leerlo juntos, por favor. Es Jesús hablando. 1, 2, 3, todos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que sigue. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Jesús fue un consolador para el pueblo de Israel. Jesús fue un instrumento en las manos del Padre para bendición de todos aquellos que lo escucharon. Ahora él estaba diciendo, yo le voy a pedir a mi Padre y él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Versículo 26 dice, Juan 14, 26. Pero el Consolador, y aclara quién es, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Este versículo en particular, además de otros, presenta a lo que nosotros conocemos como Trinidad. Algunos dicen, nunca la palabra Trinidad está en la Biblia. No nos importa, la palabra no importa tanto, pero ahí están los tres. ¿Lo alcanzan a ver? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre en mi nombre enviará, el Espíritu, el Consolador, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo ya les he dicho. Podemos ver entonces ahí a Jesús. ¿Quién habla? Es el Señor Jesucristo. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo, pero también dice, el Padre les va a enviar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, en el capítulo que sigue, capítulo 15, versículo 26 también, nuevamente vemos una referencia de Jesús mismo en cuanto al Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, nuevamente vemos aquí a los tres, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. ¿Ven ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No importa que no diga Trinidad, ahí lo estamos viendo. Pero hay más, siguió diciendo Jesús en el capítulo 16, vamos allí. Versículos 13 y 14, por favor. Son referencias que Jesucristo mismo hace del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Nuevamente dice, pero cuando venga, léanlo conmigo por favor, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con estos pasajes? Bien, vayamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, por favor. Hechos 1. Es 2, perdón. Capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Hechos 2 del 1 al 4. Aquí ya Jesucristo había ascendido y había resucitado y había ascendido. Y hay una referencia muy importante de la venida del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron pequeñas flamitas sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y los que estaban allí, en ese aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresase. Bien, ya Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén, reúnanse allí. Yo me voy, pero yo les pido a ustedes que no se vayan. Quédense en Jerusalén, reúnanse allí, porque el Señor, mi Padre, va a cumplir su promesa de enviar al Espíritu Santo. La Biblia nos relata, me brinco muchos pasajes por causa del tiempo, que había alrededor de 120 personas reunidas en ese aposento alto. Y dice la Escritura que todos esos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se dio esto en realidad? En el capítulo 2, concédame un minutito. Antes, en el capítulo 1, está la referencia de lo antes dicho. Dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de decir esto, dice la Escritura que Jesús fue levantado en las nubes y desapareció de la vista de ellos. ¿Pueden imaginar la escena? Pero Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, allí esperen esta promesa. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos adelante. En este capítulo 2 vemos entonces el cumplimiento de la promesa. ¿Qué sucedía entonces allí? ¿Por qué había tanta gente reunida? La historia nos cuenta, la Biblia lo marca claramente, cómo en esos días se estaban celebrando dos fiestas principales, al menos en medio del pueblo de los judíos. Una era, antes de Pentecostés, la Pascua, aquella fiesta en donde se sacrificaban varios corderos y se ofrecían a Dios recordando cómo Dios los había sacado de Egipto. 50 días después se celebraba otra fiesta muy importante para los judíos. ¿Cuál es? ¿No lo saben? Bueno, para eso vinieron, para aprender hoy. ¿Cuál es la fiesta? 50 días después, Pentecostés. Por eso es 50 días después. O por eso es Pentecostés, porque es 50 días después. ¿Qué se celebra o qué celebran con la fiesta de Pentecostés? Tiene otro nombre también. Fiesta de Pentecostés o de las cosechas. En Pentecostés lo que se hacía era recoger la cosecha y ofrecerla a Dios. Esta se celebraba 50 días después. Ahora, tipológicamente, como un ejemplo, estas dos fiestas son muy importantes. La Pascua representaba, repito, la salida de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de los egipcios, de la esclavitud. La Pascua ahora nosotros sabemos que está indicándonos o tipificando la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo, que murió para darnos la libertad. Vemos entonces esta comparación de lo que era la Pascua como tipología y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Casualmente, que no fue casualidad, el día que estaban celebrando la Pascua, Jesús tomó el pan, como ahora lo hicimos, lo repartió, tomó el vino, lo repartió y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. El día de la Pascua hizo eso el Señor.
50 días después vino la fiesta de las cosechas, hubo fruto, y ese fruto está tipificado en el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús había muerto ya por ellos y ahora estaba diciéndoles: van ustedes a fructificar, espérense allí, porque el Padre va a enviar la promesa dada por Joel de derramar su Espíritu, ahora no solo sobre algunos nada más, sino sobre toda carne. Muy bien, vemos entonces estas primeras manifestaciones de bendición del derramamiento del Espíritu en el discurso del apóstol Pedro. Cuando fue derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaban en una casa y sucedieron cosas que quizá en nuestro tiempo no traería mayor sorpresa, porque ahora hay luces, bocinas, cohetes, ruidos, radios, pero nada de eso había en el tiempo de los discípulos. Dice la Biblia que cuando fue derramado el Espíritu allí en esa casa, se escuchó como un fuerte viento. Era el mediodía aproximadamente, no había razón, no estaba lloviendo, la Biblia lo certificaría. De manera que eso atrajo a mucha gente, y como estaban de fiesta, todos venían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Había gentes de muchas partes, como si se hubiese dado la orden de que aquí en México pudiesen venir todos los mexicanos y pudieran celebrar una fiesta en particular. Bueno, había gente de muchos pueblos que ahora vamos a ver. Así que cuando vino ese ruido, la Biblia dice que se juntó la gente afuera de la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y dice la Escritura, no lo leo por causa del tiempo, ya lo han leído ustedes, y si no, se los dejo de tarea. Dice la Escritura que en ese momento los que estaban en el aposento alto y que recibieron esas pequeñas flamitas o llamas sobre la cabeza de cada uno, estaban hablando en los idiomas de la gente que había venido de diferentes lugares. Vamos a suponer que hubiese aquí otomíes, celtales, náhuatl, tarahumaras, solciles. Pues cada uno tiene su lengua bien diferente, pero están juntos diciendo: ¿qué pasa aquí? Y cada uno de ellos, dice la Biblia, que escuchaba a los que estaban en el aposento alto, lo oían en su propio lenguaje. Los solciles oían en solcil, y los nahuas oían el náhuatl, y los purépechas oían el qué, tarasco, no sé, no me acuerdo cuál sea el dialecto o idioma. Cada uno los oían hablar en su propia lengua, pero todos escuchaban en particular que cada uno de ellos estaba glorificando a Dios con lo que decía. No decían otra cosa que alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Esto fue sorprendente. Pedro tuvo que pararse y habló a la multitud. No se nos dice qué tanto, pero eran miles. La Biblia dice que ese día recibieron la bendición más de 3,000. Miles de gente se agolparon para ver qué estaba pasando allí, algo raro. Ese Pedro, que ante una mujer había negado al Señor poquitos días antes, 50 días antes, ahora ese Pedro se para delante de los miles. En 50 días Pedro estaba cambiando. En 50 días ahora se para y dice: a ver, hermanos, gente que nos está viendo aquí, ¿no? Estos que ustedes oyen aquí, no estamos borrachos. Sí, no, quizá dijeron: ¿sabes qué? Se me hace que se les pasaron porque están hablando muy raro. No, esto no están borrachos, como ustedes suponen. Esto que ustedes oyen, esto que ustedes ven,
Es lo que prometió Dios a través del profeta Joel, cuando dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y continuó hablándoles, les presentó el Evangelio. Y entonces dice que más de 3,000 gentes ese día reconocieron que Jesucristo, al cual Pedro hablaba o del cual Pedro predicaba, era el Salvador. Así se inició la iglesia del Nuevo Testamento. Miles de gentes convertidas por esa preciosa manifestación y por ese mensaje del Pedro, que 50 días antes había sido un cobarde y negó al Señor 3 veces. ¿Qué fue lo que hizo el cambio en Pedro? Porque ahora Pedro estaba hablando con ese denuedo y sin ningún temor. Fue la venida del Espíritu Santo, porque Jesús había dicho: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y me van a ser testigos. También el Señor le dijo a Pedro, cuando les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Señor, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Otros dicen que eres algún profeta. Y ustedes, dijo Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Se quedaron callados, pero igual que siempre, Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: bienaventurado eres, Pedro, porque esto que estás diciendo no te lo reveló ningún ser humano. Esto que tú me estás diciendo fue una revelación directa del Espíritu Santo, que entonces todavía no venía de manera plena en él. Y yo a ti te digo, le dijo el Señor a Pedro, y fue de esta manera que se lo dijo: tú eres Pedro, y sobre esto que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a poder contra ella, contra mi iglesia. Y además, Pedro, te voy a conceder la bendición de que tú tengas las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué son las llaves? Para abrir, ahora para cerrar, pero antes eran solo para abrir. Las llaves, ¿a qué se refería el Señor? Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado. Sí, el Señor le concedió llaves, yo creo que fueron 3 llaves. En esa metáfora, el Señor estaba diciéndole: Pedro, tú vas a tener la bendición de predicarle a los 3 principales grupos de gente que hay aquí en Jerusalén. ¿Cuál era el primer grupo? El principal grupo. Los judíos. El segundo grupo, ¿quién me dice cuál era? Antes que los gentiles, ese es el tercero. Samaritanos. Los judíos, pueblo de Dios, esos fueron los principales que se acercaron ese día, porque estaban en Jerusalén, porque habían ido a festejar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Ustedes saben que los samaritanos y los judíos chocaban. Había cierta razón en eso, porque los samaritanos eran una mezcla de judío con gentil. El gentil es aquel que no es judío, digamos que eran para ellos los paganos. Pero los samaritanos se llegaron a mezclar, o los judíos se llegaron a mezclar con los gentiles, y así nació, déjenme decirlo así, la raza samaritana. De hecho, los samaritanos para los judíos eran como los traidores. Por eso incluso estaban viviendo fuera de Jerusalén, en un lugar que se llamaba Samaria, o por eso se llamaron samaritanos. Y el tercer grupo, ya lo dijimos, eran los gentiles, que no eran ni judíos ni samaritanos. Bueno, vamos a ver cómo Pedro utilizó estas 3 llaves. Con cada uno de esos grupos utilizó una. Aquí vemos la primera, salud. Vemos a Pedro hablándole a la multitud judía y diciéndoles: el Señor Jesucristo
al cual ustedes mataron, murió pero resucitó, y les explica bien el evangelio y se convierte en las gentes. Ahí estaba usando la primera llave. Esto es algo muy bonito, a mí me da gusto verlo de esa manera, pero con el poder del Espíritu Santo, un poder que ahora se veía totalmente opuesto a la cobardía, ya dije que él llegó a tener. En el capítulo 3 del libro de los Hechos comienza a haber manifestaciones de ese poder. Vemos ahí lo que podría ser el primer milagro visible. A través de Pedro se dio esto. Había un limosnero en el templo de los judíos en Jerusalén. El templo de los judíos tenía muchas puertas y había una puerta ahí que se llamaba la puerta de la hermosa. No porque hubiera una hermosa, sino porque la puerta era hermosa. Y allí estaba aquel pidiendo limosna. Y entonces los discípulos no tenían un lugar como este. Todavía estaban acostumbrados a ir al templo judío y todos los días iban a la hora de la oración. Ese día no era la excepción. Llegó Pedro con Juan y ahí estaba aquel. Lo vieron toda la vida. Ah, mira, ahí está Panchito, el limosnero de siempre. Pero ahora Pedro venía con una posición y actitud diferentes. Eso es lo que me da gusto aquí. Apenas había sido investido del poder del Espíritu Santo y ya no vio a Panchito como siempre lo había visto. Jesús mismo pasó por ahí muchas veces y Panchito no sanó, por ponerle algún nombre. Perdón si hay aquí un Panchito. Pero esta vez Pedro se acerca a Panchito, aquel limosnero. Dice la Biblia que Panchito volteó a ver a Pedro esperando recibir algo de él. Era lo único que hacía. Pedro se le queda viendo con Juan y le dice: ni plata ni oro tenemos, pero tenemos algo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Panchito, levántate, camina. Y dice la Biblia que empezó a caminar y después, como lo hicimos hoy, ¿qué harías tú si toda tu vida hubieses estado cojo y te dan la bendición de poder caminar por primera vez? ¿Te daría pena brincar? Ahora sí, pies, ¿para qué te quiero? Hace muchos años me pasó eso, pero no me voy a meter ahí porque el tiempo no me deja. Rápido diré, en una Luis Esquiriló, en el auditorio, un hombre de Brasil que sanaba, Dios a través de él, y estaba yo ahí de ayudante de Ujier, y el hermano hizo el llamamiento, y entonces dice: si alguno está enfermo, venga acá a la plataforma porque hoy va a sanar. De repente me jalan el saco así, una señora, por cierto. Señor, me dice, ¿me lleva? Claro que sí la llevo, le dije. Pues yo esperaba que se parara y no podía pararse. Entonces la ayudé, iba arrastrándose, pero iba llena de gozo, llena de fe, emocionada, y me contagió. Yo estaba emocionado, pero ella estaba que reventaba de emoción. Estoy hablándoles del año 70 y tantos por allí. Y entonces le dije, sí, me dice: Señor, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Le dije: sí, Dios la puede sanar. No, Él me va a sanar. Y entonces le dije: vamos. Y me dice: vamos a prisa. Pero me venía gritando y venía muy emocionada, y más y más pasaba el tiempo y ella venía un poco más rápido, venía más rápido, y llegamos corriendo. Me dice: me va a sanar, me va a sanar. Y yo me quedé así. Y le digo: ¿está usted corriendo? ¡Ay!
empieza a brincar y los gritos fueron tan fuertes que ya estábamos casi en la plataforma y voltea al hermano y dice, ¿qué pasó allí? Le digo, ella ya sanó. Me dice, a ver, venga. Y entonces paso y me dice, ¿qué sucedió? Ya le cuento. Le digo, pero no llegamos hasta donde usted estaba y ya sanó. Y entonces la invitó a pasar y toma el micrófono y dice, miren hermanos, para que vean que no soy yo, es la fe en lo que el Señor puede hacer. Esa mujer sanó en mis narices, hermano, pero arrastraba los pies y llegó corriendo. La Biblia dice que este cojo empezó a caminar y cuando se dio cuenta estaba brincando de alegría. Esas fueron las primeras manifestaciones del poder del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Muchos convertidos, muchas curaciones, pero también vemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos la valentía nuevamente. Por todo esto que ocurría, el apóstol Pedro es tomado preso junto con Juan y es llevado al Sanedrín, un lugar en donde los jerarcas religiosos mandaban entonces. Lo mandan traer y entonces le dicen, óyeme tú, pueden imaginarlo, los agentes federales de aquella época. ¿Quién te dio a ti poder? ¿Quién te dio autoridad para andar haciendo milagros? Era todo lo que Pedro necesitaba. ¿Quieren saber cómo está la cosa? ¿Quieren ustedes saber quién me dio a eso? Y de una vez se suelta y les empieza a predicar a los. Obviamente se enojaron mucho, pero Pedro ya no tenía ese temor. Dice el versículo 8 del 4, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, en virtud de quién ha sido este sanado, sépanlo ustedes y el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, por él este hombre está en su presencia perfectamente sano. Imagínense, cuando aquella sirvienta le dijo, oye, tú también eres de los discípulos de Jesús. Pedro dijo, yo, ¿cuál Jesús? Ni siquiera me suena su nombre, ni lo conozco. Ahora estaba delante de los que lo podían matar, diciéndoles, ustedes lo crucificaron, pero por ese Jesucristo que murió y resucitó, este hombre que estaba cojo de nacimiento, ahora es sano. ¿Qué hizo ese cambio? ¿Por qué 50 días antes Pedro estaba negando a Jesús y ahora estaba él con valor ante el Sanedrín? El poder del Espíritu Santo. Hubo persecuciones junto con todas esas señales y maravillas. En el capítulo 5 encontramos allí la historia de cómo la iglesia empezaba a moverse. Había tal preciosa unción y tal santidad que el Espíritu mismo no permitía que hubiese gente mala en medio de la iglesia. Allí se nos narra la historia de Ananías y Zafira, un matrimonio que pertenecía a la iglesia de alguna manera. Y dice la Escritura que cuando empezó a crecer la multitud, había miles ya. El Espíritu Santo movió de tal manera el corazón de los entonces creyentes que todos traían sus cosas, las ponían a los pies de los apóstoles y le repartían a la gente, y no había necesidad entre todos porque todos estaban compartiendo lo suyo. Dice que algunos incluso vendían sus casas y las ponían a los pies de los discípulos. Hace algunas semanas yo les compartía algo respecto a eso. Pero hubo un matrimonio que dijo, oye, viejo, ¿cómo ves si nosotros también damos nuestra casa? Oye, mujer, pero mira, se me ocurre un plan. Vamos a venderla. Ya me dijeron que vale como 2 millones de pesos de aquella época. No dice la Biblia cuánto. Damos 1 millón y nos quedamos con otro.
Estamos dando algo. Y así quedamos bien con los apóstoles y tenemos nuestro guardadito. Quizá en México eso hubiera sido señal de mucha inteligencia, ¿no? Y así lo hicieron, y llegaron delante de los apóstoles y delante del apóstol Pedro y le dijeron: hermano Pedro, aquí traemos la venta de nuestra casa. Pero el Espíritu Santo, que estaba en el apóstol de una manera preciosa, le indicó que estos estaban haciendo trampa. ¿En dónde estaba la trampa? Como Pedro se los dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Porque esto que se está haciendo es parte del trabajo del Espíritu, y ustedes quisieron, diríamos ahora, pasarse de vivos. La casa era de ustedes. Si no la querían dar, no había problema, porque yo no estoy obligando a nadie. Pero no digan que la vendieron en tanto. Y esto sucedió porque el primero en entrar fue Ananías, ¿o no es así? Y entonces, como Pedro ya sabía, le dice a Ananías: ¿en cuánto vendiste tu casa? Todavía le dio chance. La vendí en 1,000,000. Eran 2. Tú estás mintiendo al Espíritu Santo. En ese momento cayó muerto. Y al poco rato de que se habían llevado a enterrar a Ananías, entra la mujer: hermano Pedro, ya vine, ¿no vino por aquí mi viejo? No dice eso la Biblia, desde luego, pero yo creo que vino muy quitada de la pena. Zafira, ¿en cuánto vendieron la casa? En 1,000,000, Señor. Mira, apenas acaban de llevar a tu marido a enterrar por mentir. En ese momento cayó muerta Zafira. Qué duro. Yo aprendí cuando estudié este pasaje que esta era una obra también del Espíritu Santo, con el fin de preservar de engaños. Hermanos, el día que el Señor comience a hacer maravillas aquí y a limpiar más este lugar, será cuando nosotros estemos caminando con temor delante de Dios y deseando caminar como Dios quiere. Quizá por eso ahorita, una de dos: o no hay trampas aquí y todos son bien derechos y nunca hay problemas, o a pesar de que los hay, Dios dice: no me meto, porque realmente no les preocupa a la mayoría caminar como les preocupó a los de la iglesia primitiva. Allí, cuando no había verdad, por poquito que habían hecho, caía muerta la gente. Y esto por el poder del Espíritu Santo. La segunda llave que Pedro utilizó, yo la veo en el capítulo 6, me parece que es. No, es en el 8. Felipe, un hombre de Dios, un discípulo principal de Jesús, fue precisamente a Samaria, a ese lugar donde estaban los, ¿cómo les llaman allá en la sierra donde estuvimos? Mestizos, chavochis. Allá les llaman chavochis a los que son mezcla de tarahumara con mexicano, o con, los dos somos mexicanos, pero no, y con gringo, sí, ciertamente la mezcla de gringo con tarahumara son chavochis. Allá había unos chavochis. Nosotros somos así, también somos chavochis para ellos. Bueno, pues Felipe fue allá con los chavochis a Samaria, les comparte el evangelio y los samaritanos aceptan la verdad. Toda Samaria se convierte, y entonces Felipe manda a decirle a los apóstoles que estaban en Jerusalén: vengan, porque a ustedes les toca venir a confirmar la iglesia que se está iniciando aquí en Samaria. Entonces Pedro llega allí
a Samaria. Y dice la palabra del Señor, capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron los apóstoles a Pedro y a Juan. Los apóstoles llegaron a Samaria, oraron por ellos. ¿Para qué? Vamos a ver versículo 15. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Vemos aquí que son dos cosas distintas: aceptar la palabra y nacer de nuevo, y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Primero va Felipe, les comparte, ellos aceptan, mandan llamar a los apóstoles, llega Pedro, y entonces dice que oraron por los samaritanos para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Versículo 15. Vamos adelante, dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este versículo 16 es clave. Pudiera ser que alguno de ustedes esté como ellos. A ver, ¿cuántos han recibido la palabra y han dicho amén al mensaje del Evangelio? Bien, yo creo que la mayoría. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, esto es, aceptaron a Cristo, como popularmente ahora decimos, ellos fueron a Samaria, descendieron allá, y dice que fueron ya no para predicar el Evangelio, ya Felipe lo había hecho, pero ellos fueron específicamente para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. ¿Acaso hacemos ahora eso? Parece que el evangelismo que se comparte es a Jesucristo y allí se queda todo. Por eso es que a veces no hay poder, por eso es que se queda todo a medias. Pero Pedro tenía bien clara la importancia de que una vez que habían recibido a Jesucristo en su corazón, era necesario que también fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Lo ven allí? Cuando Pedro llega, entonces dice el versículo 17, les imponían las manos. ¿Y qué pasaba? Y recibían el Espíritu Santo. Ya habían creído, pero ahora les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Hubo por ahí alguien que se quedó apantallado con lo que hacían los apóstoles. ¿Y qué creen que hizo? Diríamos en México, se acercó y les dijo: oigan, una lana, ¿no? Una lana, yo quisiera también que cuando ponga mis manos, así la gente reciba. Y Pedro se enoja y le dice: perece, muérete tú y tu dinero. ¿Tú crees que con dinero esto se maneja así? Esto no es asunto de dinero, esto es obra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. No se me cansen, ya voy a concluir. En ese momento el apóstol Pedro también comparte, y allí utiliza con los samaritanos la bendición al llegar a imponer manos, y todos recibían el bautismo, y Pedro pudo utilizar esa segunda llave. En el versículo 20 dice que maldijo a aquel hombre, y aquel hombre recibió el pago con una manifestación contraria. De ahí podemos nosotros pasar a ver cómo el apóstol Pedro utiliza esa tercera llave. Pero lo más importante no es cómo lo hizo, sino lo que ocurrió. Con esto voy a terminar, porque la segunda parte la voy a dar dentro de 8 días, que es la más importante, si Dios me lo permite. Dice la Biblia que ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba disfrutando de ese nuevo caminar, y un día por alguna razón decidió ir
de Jerusalén a un puerto pequeño que se llamaba Jope. Allá se fue. Ese día, como propuso David que el próximo miércoles lo hagamos, Pedro estaba ayunando. Se va a Jope, llega allí a casa de su tocayo, otro Simón, porque acuérdense que el Señor le cambió el nombre de Pedro a Simón. Y allí estaba en casa de su tocayo Simón. Simón trabajaba curtiendo pieles. Y Simón Pedro le dijo a Simón el curtidor: oye, voy a ir a la azotea, quiero estar solo. Estaba ayunando. Se sube el apóstol y está ahí en la azotea. Y dice la escritura que estando allí, de repente tuvo hambre, como cuando ayunamos. Y estaba allí y de repente tuvo una visión. ¿Qué es una visión? Bueno, es algo que, estando despierto, dormido, uno es como un sueño, pero no dormidos. De repente ve uno algo, tú cierras tus ojos y pasa por aquí una imagen, una escena. Y lo que Pedro vio en esa visión era una gran sábana, no sé de qué color, pero era una gran sábana. Y sobre ese trapo gigantesco que estaban como tomándolo de las puntas, ahí había animales de todos. Había marranitos, había venaditos, había vacas, había de todos. Pero había muchos animales que en el Antiguo Testamento Dios había dicho: de eso ustedes no pueden comer. Probablemente había más marranitos que otra cosa, porque era algo que no podían comer. Y dice la escritura que cuando él vio esas, seguramente se le antojaron, y oyó una voz que le dijo: Pedro, come de esos animales. Y Pedro dijo: no, Señor. Entendió que era Dios, porque nunca he comido chicharrón, mucho menos carnitas ni chamorros, tan ricos que son, ¿verdad? Y más para la hora que es ya, ¿no se les antoja? No te puedes ir sin volver a comer esas carnitas que allá en Canadá no hay, ¿eh? Y parece que no, pero lo que más daño nos hace es lo más rico, doctora. Por segunda vez oye Pedro que le dice el Señor: Pedro, ¿puedes comer chicharrón? No, Señor, eso es inmundo. Y el Señor le dice: Pedro, tú no llames inmundo aquello que por la sangre de mi Hijo ya fue santificado. Por eso ahora ya podemos comer de todo, hermano, excepto moronga, que ya otro día platicamos de eso. Pues dijo Pedro: no. Por tercera vez escucha la voz que le dice: Pedro, puedes comer carnitas. Y Pedro dijo: no. En esas estaba cuando tocan a la puerta de su tocayo Simón. Se asoman y dice: oigan, ¿está aquí Simón Pedro? Así, ¿quién lo busca? Dígale que venimos de parte de un generalote que se llama Cornelio, de allá de Roma. Subieron, le dice: Pedro, te están buscando, vienen por ti. ¿Cómo por mí? No, pues son unos enviados de un tal Cornelio que tiene a 100 soldados, era un centurión. Baja Simón Pedro y les dice a sus órdenes: ¿de qué se trata? Mira, nos mandaron. Se llama Cornelio, y este hombre que nos mandó es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Entonces Pedro fue, llega a donde estaba Cornelio. Cornelio no era judío, Cornelio no era samaritano. Llega allí, Cornelio lo recibe y se hinca delante del apóstol Pedro. Ya desde entonces se le hinca. Y Pedro le dice: oye, no te hinques delante de mí, yo soy hombre igual que tú, no me andes besando el anillo.
porque yo también soy un hombre como tú. Levántate, Cornelio. ¿Para qué me hiciste venir aquí? Pedro no sabía, Dios no se lo había revelado. Y le dice Cornelio, no sé. ¿Cómo? Tú me dices que venga, hasta me mandas unos mensajeros, ya estoy aquí y no sabes para qué. No. ¿Y entonces por qué me llamaste? Porque un día estaba yo orando a Dios. No era judío, no era samaritano, pero era un hombre que amaba a Dios. Y la Biblia dice que este hombre daba muchas limosnas a los pobres y hacía muchas oraciones. Dos cualidades importantes. Y dice la Escritura que Cornelio le dijo, yo estaba orando y orando escuché una voz que me dijo, envía por Simón, tu tocayo que está en Jope, y hazlo venir porque él te va a decir cosas importantes que tú necesitas escuchar. Así que yo mandé por ti, qué bueno que viniste. Ahora dime qué me vas a decir. Y Pedro le dice, no, pues dime tú para qué vine. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, entendió que Dios quería. ¿Qué otra cosa podía decirle a los gentiles? Le costaba trabajo a Pedro, ¿saben por qué? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué Pedro no estaba con toda la libertad de hablarles a ellos? En la casa de Cornelio, puros gentiles estaban. Los judíos no se llevan con los gentiles. ¿Saben cómo les llamaban los judíos? Perros, no más. Cuando un judío se refería a un gentil, les decía el perro fulano. Y ahora el Señor lo trae a casa de Cornelio. Cornelio lo recibe muy bien y le dice, pues aquí estamos, te oímos. Entonces Pedro dice, los gentiles me van a oír. Dios tendrá algo bueno para ellos. Seguramente el Señor les certificó y dijo, pues yo les hablo como si fueran judíos. Y entonces Pedro empieza a predicarles a los gentiles. Allí utilizó esa tercera llave. Comienza a hablarles de Jesucristo, el mensaje está allí. Y sucedió algo maravilloso, con lo cual voy a concluir. Algo que cuando yo lo leí, brincaba el pasaje para poder entender lo que muchos no han entendido en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Pedro empezó a predicar. Imagínense que ahorita, como yo estoy compartiendo con ustedes, y de repente de en medio de ustedes se para alguien y otro y me interrumpen este mensaje por algo que el Espíritu Santo pueda hacer en medio de ustedes. ¿Qué fue lo que ocurrió en casa de Cornelio? La Biblia dice que mientras Pedro estaba compartiendo el evangelio con los gentiles, aquellos que lo estaban escuchando empezaron a hablar en lenguas, como sucedió en el día de Pentecostés. Diferente un poco, porque entonces ya no eran idiomas conocidos, sino ese lenguaje espiritual que después vamos a ver que no es un lenguaje entendible ni se aprende en ninguna academia de idiomas. Pedro está predicando a los gentiles y empiezan a hablar en lenguas. Algo sorprendente. Y cuando Pedro va con los hermanos de Jerusalén a darles la noticia de lo que había pasado, Pedro les explica, fíjense que estábamos en casa de Cornelio, un centurión, sí lo conocemos, debieron haberle dicho los discípulos, pero ese es un gentil. Sí, pero denme chance, dijo Pedro. Ya es una historia que yo tengo aparte, ¿no? Denme chance, ahorita les digo. Yo estaba igual que ustedes, de no creer, y estaba yo compartiéndoles de Jesucristo. ¿Y por qué a ellos, si ellos son perros? Pues yo fui porque Dios me llevó. Pero déjenme, les acabo de decir, estaba yo predicándoles y de repente, ¿qué creen que pasó? Todos ellos empezaron a hablar en lenguas. No, Pedro, espérate, son perros. Ellos no pueden hablar en lenguas. Si acaso, guau. No pueden recibir la bendición de Dios. Ellos no merecen. Para los judíos decían eso. Pues la recibieron, dijo Pedro.
Siendo gentiles, yo estaba predicando y el Señor les bendijo con el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando Él da esa noticia en Jerusalén, dice la Escritura que los apóstoles que no querían tampoco a los gentiles dijeron: ¿saben qué? Aquí con esto el Señor nos está anunciando que de tal manera ha amado a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Jesucristo, no solamente judíos ni samaritanos, sino incluso los gentiles que estamos aquí sentaditos, también reciban la bendición de la vida eterna al creer en Jesucristo. Les costaba mucho trabajo a los judíos aceptar esta verdad, pero en ese momento terminaron diciendo: sí, también los gentiles han recibido la bendición. Pero fíjense cómo Pedro relaciona el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. No solamente el día que ellos lo recibieron, hablaron en otras lenguas, sino que ahora vemos aquí a Pedro refiriendo que los gentiles empezaron a hablar en lenguas y dice: porque Dios los bendijo con el bautismo o con el Espíritu Santo. ¿Sí lo notan, hermanos? Estoy siendo bíblico porque lo que viene va a ser muy importante para ti, para mí, para esta iglesia. Y yo no quiero que haya duda doctrinal, sino que tengamos bien claras las bases. Esto se encuentra en el capítulo 10, Pedro predicándole a Cornelio. La vuelta es para dentro de 8 días. La tengo bien llenita, pero vamos a concluir muy bien si Dios nos permite, porque necesitamos nosotros tener mucha claridad de la bendición que también a los de México el Señor le quiere dar. No solamente el día de Pentecostés a los judíos, no solamente en Samaria con Felipe y Pedro, no solamente en casa de Cornelio los gentiles, pero también el Señor en este siglo XXI a los mexicanos y a algunos canadienses que vinieron de rebote, les pueda dar el Señor la bendición, si es que no lo tienen, que yo me acuerdo que sí. Al menos yo predicaba de esto ya desde hace varias décadas y fue una grande bendición que el Señor nos bendijera como lo hizo. Amén, hermanos. Es precioso el Señor, Él sigue siendo el mismo. Lo veíamos esta mañana, Él no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros los que ya no le creemos, pero Él dice: ustedes sigan creyéndome y yo los voy a bendecir, dice el Señor. Estemos de pie, por favor, hermanos. Señor, yo te ruego, por el amor que tienes a tu Hijo Jesucristo, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y nos concedas, si tu voluntad es así, que el próximo domingo podamos concluir este mensaje. Señor, tú sabes qué importante es este tema, porque sin tu Espíritu Santo nosotros no somos nada, Señor. No es por la inteligencia, no es por la bondad nuestra, tampoco es, Señor, de ninguna manera por la cultura que podamos tener. Señor, el poder de lo alto que necesitamos para agradarte solo puede venir del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Yo te ruego por los hermanos que aún no han sido bautizados en el Espíritu. Quizá como aquellos samaritanos que contentos recibieron la palabra y recibieron la salvación, pero se quedaron a medias, Señor. Yo te ruego que tú traigas un avivamiento en esta iglesia, de tal manera, Señor, que podamos ver tus manifestaciones gloriosas y tengamos la bendición de ese derramamiento precioso que tú les diste allá. Sabemos que tú no los amaste más a ellos que a nosotros, también nos amas a nosotros, Señor, y por eso confiamos que también nos vas a bendecir. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Espíritu Santo,
Te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, como anhelo mirar tu gloria y majestad. Dile, tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Espíritu Santo, llena este lugar. Digámoslo nuevamente, hermanos, con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, dile, te necesito. Te necesito, Te necesito, Señor. manda tu fuego, Manda tu fuego a este lugar. Y Señor, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Espíritu Santo, dile, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Ven y llena nuestros corazones, Espíritu Santo. Te alabamos, Dios, te bendecimos en tu nombre, Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué no saludos al menos a 5 personas antes de irte? Te invito a que saludes a 5 personas más guapas que tú, más guapos que tú. Dios les bendiga. ¿Todo en 6? Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me sobra.
sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será.